Nuestro querido target humano, bienvenidos a la segunda parte de una conversación más íntima, más cercana. Santi, no se ría, es una conversación uno a uno, Ok. aquí mirándonos a los ojos, confesando todos nuestros pecados. Vamos a continuar con la historia de por qué hacemos lo que hacemos. Hola a todos, hola Andrew. Hay que aclarar una cosa, no estamos desnudos en el estudio, por favor. Tampoco hay vino ni hay velas, que de hecho deberíamos. O sea, Al menos el vino. deberíamos ambientar un poquito más para la próxima. Pero es que mucha que aquí nos quedaría en el estudio con vino y velas como muy culto, como parecía como Sí, con este tipo de mesa y este tapete, no, ya es como, ¿te acuerdas pasó. de Cinearte en Caracol? Ah, no, no me Que acuerdo de daban películas Cinearte. como independientes o películas más Ahora no me underground. acuerdo. Eso era hace mucho tiempo, que tenía Sí. un especial los viernes, pero tarde, tipo 11 de la noche. Sí, Yo a creo que esa era hora de en lo... la que nadie ve Caracol. Pero realmente era un gran programa. Era un Sí, gran no, programa. mentiras que sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo de Sí, sí, Cinearte, sí. ya me acordé. Que era como un señor como con la nieta que presentaban películas independientes, sabes mucho de cine y la hacían bastante digerible. Hoy No sería sé a raro qué ver a viene todo un eso señor haciendo un programa con su nieta. con su nieta, sentado Sí. en su regazo. Ah, Pero bueno, Andrew, hoy Dios. traemos Segundas partes. segundas partes. Dicen que las segundas partes no son tan buenas, pero esperamos que esta sí, porque esta tienen que ver con historias nuestras, historias personales. Hoy nos abrimos en canal para ustedes, nuestro querido target humano, contándoles esas experiencias que tuvimos con nuestras profesiones y a dónde nos llevó. En el capítulo inicial de esta travesía, conversamos un poco de cómo llegamos a elegir la carrera y la primera experiencia laboral, como esos encontrones entre la realidad y la ficción con lo que uno esperaba. Tu primera vez. La primera vez con Corel. Pero creo que ahora podemos avanzar un poco más en el tema de experiencias laborales y los giros que han dado las carreras. Pues todavía estamos en proceso de, y creo que uno sigue evolucionando y cambiando y aprendiendo algo nuevo todos los días. Ni Entonces, Pokémon tiene tantas evoluciones como como esta uno. carrera. Es verdad que hay de todo. Uno empieza gráfico, después puede pasar a ser copy, marketer, ejecutivo y terminar de diseñador de experiencias, diseñador de servicios. Hay una Totalmente. ruta bien interesante para crear acá. Nos habíamos quedado en que Santi en el capítulo anterior había cagado con un brochure para los molinos. Si usted alguna vez fue a los molinos y vio ¿Y que se en el perdió? local que decía que estaba una tienda realmente había un parqueadero o un baño público, es porque Santi puso Exacto. los números que no Si eran. por ejemplo usted está buscando el local de lunes, que es el de pijamas, y terminó en el local de Guía Cereza, probablemente fue mi culpa. Sí, porque si ya le quedó doliendo una parte del cuerpo después de eso, es porque usted se dejó llevar por la Exacto. experiencia en la Es guía más, Cereza. pero hay una teoría que dice lo del hilo rojo y las Que todo está conexiones. conectado y por alguna razón Exacto. usted Por tenía alguna razón que usted entrar a terminó esa allá. tienda, sí, comprar ese lubricante y ese. Bueno, entonces íbamos en eso. ¿Cómo pasaste a la segunda parte de tu vida profesional? O sea, esta fue tu primera experiencia, pero en algún momento Eso. pasaste a formar parte de otra empresa o a hacer otro tipo de trabajos. Exactamente, bueno, digamos que para cerrar ese ciclo en esa agencia, a lo último ya no tenía que ver tanto con el diseño, sino que ya podía tener oportunidad más como en la parte de conceptualización, que es este elemento donde empezamos a aterrizar las ideas con respecto al tipo de mensaje, las formas y todo lo demás para poder entregarlo de una forma más orgánica, por decirlo de alguna manera. Entonces, participaba más como un poquito más en la conceptualización. Si bien el diseño me parecía muy interesante, yo sabía que no quería mezclarme demasiado con el diseño. Entonces, bueno, me retiré de esta agencia, estoy un tiempo ya como dedicado más al tema de estudio, solamente como para poder tener un poquito de tiempo más para mí, porque realmente una de las cosas que pasa en las agencias, no importa usted en el cargo que esté, sea junior, sea senior, usted no tiene vida. Nosotros no tenemos vida, somos zombies reanimados cada vez que hacemos el podcast. Pero es eso, quería un poquito más de tiempo a nivel personal. Sí, te No tenía, entiendo. porque básicamente terminaba agotadísimo y no quería saber nada de la vida. Y yo sé que no pasa exclusivamente en esta profesión, pero sí es muy dada en nuestras profesiones a pasar ese tipo de situaciones de no tener tiempo. Entonces, bueno, tomé la decisión de apartarme un poco del esquema laboral, seguí con el aspecto
solamente académico por un tiempo, iba haciendo cosas freelance, lo que llamamos nosotros freelance, que es esto, trabajos Básicamente independientes. es ser desempleado y buscar que alguien le compre un Buscar no diseño. morirse de Y no hambre. morirse de hambre con el trabajo que O uno sea, tiene. freelance no es la traducción literaria, pero puedes ponerla de esa manera. Bueno, estuve un tiempo así de trabajos freelance, algunas colaboraciones pues con alguna empresa que me solicitaba algún encargo puntual, pero debo decir que estuve mucho tiempo en agencias de publicidad. O sea, digamos que la agencia de publicidad, tengo un tema de amor-odio un poco con las agencias de publicidad porque es una gran escuela, o sea, aprendes muchas cosas que te terminan formando con aspectos reales y soluciones de problemas, pero también hay cosas que pasan en agencias que definitivamente no es mi estilo. Vos lo mencionas en el capítulo anterior, que era la creatividad se puede medir. Sí, es difícil. Pues yo creo que es muy complejo porque uno puede tener una muy buena idea y lograr ejecutarla. Aquí la experiencia es muy importante porque una persona con experiencia sabe conceptualizar y aterrizar, como decimos en el gremio, una idea, ponerla en forma de una forma más rápida que una persona que de pronto apenas está empezando, porque todavía le cuesta un poco, digamos, materializar esas ideas. Entonces es Exacto. difícil cuantificar. Yo te puedo hacer un muy buen diseño en 10, 15 minutos o puedo pasar 8 horas dándole vueltas a algo y no lograr que finalmente sea efectivo, que se logre el objetivo. Entonces por eso es tan difícil medirlo. Es que es muy relativo, es Es muy muy complejo. No relativo. puedes contabilizarlo como cantidad de, no sé, una maquila donde cuentas cuántas cajas apilaste Ujú. y en cuánto tiempo. Sabes que un estándar de, no sé, apretar bombillos es de tanto tiempo en tantos momentos. Acá no se puede, es muy difícil porque la parte creativa hay procesos, hay metodologías, pero también hay bloqueos, hay malas ideas, hay cambios. Absolutamente. Y bueno, y no faltará el que diga, ah, pero es que ahora con una inteligencia artificial eso me lo hacen segundos. Bueno, vamos a ver, vamos a calmarnos. Recuerden que tenemos un capítulo donde mencionamos el asunto de la inteligencia artificial para que vayan y lo chequen, que está bastante interesante. Pero la creatividad siempre va a depender de un factor humano por ese sentido que hemos sido muy enfáticos en mencionarles. ¿Hacia quién va dirigido? ¿Qué tanto nos queremos conectar con esas personas? Entonces ese factor humano tiene que estar. Y se entiende que en cualquier industria hay que tener unos tiempos de entrega, hay que tener una efectividad, hay que ser eficaces, bueno, en fin, por términos de costo. Eso se entiende, digamos que eso no es, digamos, un tabú para las áreas creativas. Pero como vos lo mencionaste, hay momentos, hay factores que determinan que, por ejemplo, esos entregables que requieren creatividad no se den como queremos. Y no es por un tema de que sobrepensamos el tema, sino que muchas veces puede ser ajeno a nosotros y necesitamos conectarnos un poco más para poder entregar algo que realmente funcione. Porque recuerden que esto trata de que funcione y cumpla objetivos. Correcto. Entonces, ¿pasaste por cuántas agencias en total? Fueron 4 agencias, un par de in-house, o sea, el departamento de mercadeo dentro de empresas que no eran propiamente de la industria de publicidad y diseño, sino Ujú. que tenían su departamento de publicidad y mercadeo. Estuve también en una empresa que supuestamente era de mercadeo, pero nada que ver porque realmente su foco era la producción de elementos para almacenes. O sea, quiero Ajá. decir, los dummies, las flautas, que es lo que decora las góndolas de los supermercados, todo eso. O sea, era mercadeo, no, realmente no era mercadeo, era un tema más de producción retail. Ok, ok. Pero bueno, has tenido muchas experiencias y creería yo que hay buenas anécdotas detrás de cacharros, No, es que es imposible contarte. clientadas. Pueden pasar varias cosas. Salimos llorando, salimos riendo o las dos. Yo creo que es muy normal en esta industria. Yo no tuve la oportunidad de trabajar en agencias hasta muy adelante en la carrera porque yo empecé, como les contaba, en una empresa que nada que ver con creatividad de contadores. Vamos a llamarla Contame esta. Contame esta. Contame esta SAS. Luego pasé a trabajar con una empresa que hacía catálogos de moda y ahí me conecté mucho con la fotografía, aprendí mucho de producción fotográfica y postproducción fotográfica y eso también me empezó a llamar mucho la atención, cómo conectar otra rama del diseño, la fotografía. Yo me empecé a ir por la fotografía un tiempo y esto me permitió entrar a trabajar en la industria automotriz como fotógrafo y diseñador. Yo fotografiaba vehículos, carros de diferentes marcas
y no solamente pues en el contexto de carro en concesionario y parqueado, sino en eventos, en actividades donde mostraban los vehículos, le hacía como todo el fotoestudio a los carros, fue una experiencia muy bacana también. Qué bacano. Sí, de ahí me saltó la curiosidad, me picó el bichito del comportamiento humano y el comportamiento del consumidor. Principalmente fue el comportamiento del consumidor en ese momento el que me empezó como a generar curiosidad y decidí estudiar una segunda carrera, que fue mercadeo y publicidad. Y en algunos momentos le he comentado que fue una situación muy compleja. O sea, estudiar y trabajar fue Es muy desgastante. desgastante, fue muy O sea, tiene desgastante. muchos puntos altos de satisfacción, pero es un desgaste. Sí, es físicamente, pues pucha, son años muy pesados porque tu rutina es muy acelerada, no puedes descansar casi, te alimentas mal, pues y el cansancio físico y mental es el doble. Exacto. Pues valió la pena, estando en la universidad me ofreció un profesor trabajar con él en una agencia, que es la agencia en la que después nos conocimos Santi y yo, y allí de pronto fue mi primera experiencia con agencia real. Y ahí entendí la frase de esto parece una agencia, pero por el nivel de trabajo. Pero aprendí Ujú, mucho, pues eso sí, hay que destacarlo, que uno aprende claro. mucho en la agencia. Conocí gente muy valiosa y gente con la que vivió bacanas experiencias. También tuvimos las clientadas como cosa rara. Y ya de ahí, pues me partió mucho la curiosidad de salirme también del tema del diseño, porque creo que me estaba quedando mucho en el diseño. Yo quería entrar a participar más en la parte estratégica. Y ya con la carrera de mercado y publicidad, pues uno dice como, qué bacano enfocarse en esto como en la parte de pensar antes de graficar. Luego pasé a otra empresa, en esta empresa que es en la que estoy actualmente. Estuve un tiempo diseñador, pero siempre también con esa idea de ir un poquito más allá, empezar a implementar metodologías, empecé a aprender como procesos creativos Claro, con todo los ese grupos. conocimiento que ya habías venido recopilando a Ujú. través de los años, de la experiencia laboral, querías empezar a aplicarlo acá en esta empresa Sí, ya que acá, mencionas. aquí estuve en el departamento de diseño, que también es una agencia in-house, y se me dio la oportunidad de pasar al área de marketing. Entonces me quedé hasta el momento, estoy en esa área donde es más estrategia, más piense, más un desarrollo menos tangible, porque tú desarrollas las ideas y conectas a las personas adecuadas, construyes toda una estructura de campaña. Y el diseño es una parte, el diseño Exacto. es una pequeña parte que alimenta una campaña Yo, mucho más amplia. yo siempre relaciono el diseño con un resultado. O sea, más que una tarea, para mí el diseño tiene que ver con un resultado. Ujú. O sea, una finalidad. El diseño es una finalidad porque para mí el diseño parte en un origen desde lo que hablábamos de identificar ese mensaje, ese público, las intenciones, los objetivos y finalmente de forma gráfica el diseño que ha plasmado. Entonces siento que ser integral, porque es muy similar nosotros como llegamos vos desde un punto que fue el diseño y luego publicidad y digamos yo me conecté primero a publicidad, aprendí diseño y ya después continué con más con la parte de estrategia también y todo eso. Pero cómo tener esos conocimientos tanto como del diseño, de la estrategia, de la conceptualización, de la redacción, nos van volviendo como más integrales para poder entender qué es lo que pasa con eso. Porque es que a fin de cuentas, esto no es hacer dibujitos, como lo mencionamos en el capítulo uno. No es hacer dibujitos. Los dibujitos son una consecuencia que tienen un objetivo, si Ujú. lo vamos a poner en esos términos. Aquí hay una cosa que me parecía muy tesa hace muchos años. Me acuerdo que muchos diseñadores decían que un diseñador que no supiera dibujar era como un cirujano que no supiera Que no usar el tuviera manos. bisturí. Sí, y yo decía, no, no. Decía, no, un cirujano, no, un médico que no supiera usar el bisturí. Entonces yo me acuerdo que le decía a esa persona como, es que hay diferentes tipos de médicos, no todos los médicos son cirujanos. Claro. Entonces, ¿por qué todos los diseñadores tienen que ser ilustradores? Que tenga una relación en algún punto, sí, pero yo Hay no soy buenos ilustrador y y saber sí me diseñar muy siento buen bien. diseñador. Sí, exacto, no quiero decir que sea el mejor del mundo ni nada de eso, pero siento que tengo una buena línea gráfica y que Eso. desarrollé otro tipo de habilidades desde el diseño. Entonces yo quiero que las personas también no se sientan como limitadas a la hora de elegir una carrera, porque el diseño gráfico, y puede que ya tenga muchos nombres, creo que le han cambiado hasta nombres a las carreras, no todos son diseño gráficos, hay diseño audiovisual, diseño Comunicación creativo, gráfica, comunicación gráfica. publicitaria. Exacto, pero entonces como tener la tranquilidad y la diferencia de que es, el gráfico es más creativo, plasma ideas en imágenes, le da como una estructura visual a una estrategia y es igual de importante que el desarrollo de la estrategia, que Ujú. es de un tema de marketing y publicidad,
puede ser más dado desde el piense. Pueden pensar mucho más en un tema de, bueno, ¿cómo voy a lograr llegar a mi público? ¿Cuáles son los canales adecuados? ¿Cuáles son los formatos adecuados? ¿Cómo le debo hablar a esta persona? Exactamente. Entonces se piensan otros factores y luego se le transmite también esa información a un diseñador que lo plasma ya en una parte gráfica, como también le transmite a otros tipos de personas información para crear otros tipos de contenidos Otros tipos. que no siempre tienen que ser el diseño. Pero no sientan que tienen que saberlo todo, no. Es bacano cuando uno logra integrar porque aprende uno de video, de fotografía, de diseño, de mercadeo, de publicidad, de SEO, de tantas cosas como la pauta. Entonces, aprender y entender está bien, pero no quiere decir que tenga que saberlo No todo. tienes que saberlo todo. Hay personas que se especializan en cosas muy puntuales y les va súper bien, por eso existen las especialidades precisamente, pero tener, digamos, un bosquejo de lo que puede ser un área específica te ayuda a entender, a desarrollar la tuya. Sí. Por poner un ejemplo, a mi estrategia siempre me ha parecido fascinante. Es uno de los puntos que mi empresa pues ahorita ofrece como uno de los servicios plus, pero fue una parte que a mí me costó, porque como lo mencionaba en el capítulo anterior, me enfoqué mucho como en el resultado, como se tiene que ver así, no sé qué, y el soy y el vuele, pero ¿de dónde sale eso? Ujú. ¿Y para dónde va? Y la forma, porque ese es otro punto, la forma, ¿qué objetivos cumple? Esto por cuánto tiempo, digamos, hablando de temporalidad. Todos esos factores que si bien aquí los estamos mencionando muy superficialmente, tienen una incidencia mucho más profunda en el tema de comunicación. Al principio no le prestaba atención. Y esa fue una parte que me costó mucho. Decir como, no, pero es que, pues mira lo que hice, que soy, que huele, que me la recontra subieron. Derroche de creatividad. Exacto. Pero sí tiene una incidencia súper importante en el mensaje, la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Las formas en las cuales se manda un mensaje, en que se hace algo y qué objetivos cumple. Y cuánto tiempo nos vamos a dar para cumplir ese objetivo. Y qué queremos que pase con eso. Sí, el punto interesante es que vos mismo lo mencionabas, es lo que te gusta, te apasiona y lo haces con mucho placer. Y me gustaría mucho como pasar a un punto más desde el ser. Pensé que era un punto cero. Yo, no, pero eso es lo No, ya cerrado. demasiado íntimo. No, yo digo que desde la parte del ser, porque yo creo que mucha gente a veces se encamina por el comercio, por lo que pronto en el mercado es lo que está dando, Claro, y es que ahí es donde está la plata, o es que yo para llegar a tal parte tengo que hacer esto, y uno se desdibuja y deja de hacer algo que le gusta. Y es muy difícil trabajar en una profesión en la que no te sientes a gusto. Si no te gusta lo que haces, si no estás realmente cómodo, no lo vas a hacer bien, nunca, porque vas a estar siempre como haciéndolo con pereza o con falta de energía. totalmente. Y antes de que retome ese tema, ¿te has desilusionado de tu profesión? Sí, muchas veces. Y he tenido puntos donde digo, "Puta, no quiero más esto", y momentos en los que me ha dado también muchas alegrías, pero es ir identificando cuál es el camino que uno quiere, porque vuelvo y lo digo, las mismas profesiones internamente tienen distintos caminos. Un diseñador gráfico se puede enfocar en editorial, y le puede encantar hacer libros, o puede que le encante hacer pósters. Entonces hay una línea y una forma de especializarse, y no tiene que Le encanta gustarle a hacer uno. pósters y Y termina haciendo postres. postres. Claro, y vendiendo postres. Entonces, un mercadólogo puede que le encante más el tema de los números y se Claro, vuelve un duro en marketing de datos y en análisis de data. Y otros puede que le encante más la estrategia y la creatividad. Entonces, creo que el punto es dónde está lo que te apasiona, qué es lo que te motiva para seguir cada día con la carrera que has elegido. claro. O si hay que llegar a un punto de tener que darle un giro también. Mira, es que hablando de eso, a mí me pasó que estudié con muchas personas, publicidad, terminamos, ni siquiera ejercen Nunca la ejercieron. absolutamente nada parecido con la profesión. Porque este es un tema de mucho aguante, si vamos a ser sinceros. Nuestras Sí. profesiones es un tema de mucho aguante en el sentido que trae mucha frustración, como otras No, profesiones, sí, es no cierto. estamos desmeritando, estamos hablando Para desde nada. nuestras experiencias. Exacto, desde nuestra experiencia. Trae muchas frustraciones. ¿Por qué? O sea, es un ejemplo un poco caricaturesco, pero es como para poner sobre la mesa de qué estamos hablando. Vos vas al médico y le dices, siento esto, siento tal cosa, y el médico te dice, probablemente sea eso, entonces le recomiendas este examen. Bueno, le dices, no, no, no.
para este dolor de estómago, ese examen no me gusta. ¿Cierto? Vos no le refutas, a menos que seas pues un pesado de mierda. O que tengas conocimientos médicos también, Claro. pues. O que te creas que es los tenés. También suele pasar. En cambio, en nuestro oficio, como es tan subjetivo, como es tanto de la entraña, Sí. por decirlo así, entonces todo el mundo opina. Todo el mundo es diseñador, mercadólogo, Claro. publicista. Es que yo La creo, típica a frase, mí me mi primito parece. lo hace. Mi sobrinito está estudiando dibujo en la Claro. escuela. Mi sobrina que está en la Arturo Tejada me hace esa campaña. Exacto. Entonces creo que acá un punto bacano es la parte de la desmotivación y la motivación. No se sientan tampoco mal por sentirse desmotivados con lo que hacen. Es Es normal. normal. Y te va a pasar Sí, varias y veces. también, como lo he dicho muchas veces, cambiar está bien. Uno tiene derecho a poder cambiar, tiene también que poder elegir un camino diferente. Pues imagínate, si uno no se busca cada día reinventar, pues si se siente cómodo haciendo lo que hace, pues está bien, pero si se siente frustrado, aburrido, cansado, molesto, disgustado, pues empiece a buscar dónde está realmente ese camino más alegre, más adecuado para ti, porque si no, estas profesiones son muy abiertas, son muy dinámicas, digamos que no tienen una estructura definida. Y el Santi lo decía, uno puede haber estudiado con mucha gente que hoy puede estar dedicado a cosas A totalmente cosas distintas y pueden haber llegado por totalmente casualidad a esos distintas. resultados, no necesariamente porque no les haya gustado la carrera, simplemente. Incluso, por decir, si vos me preguntas, ¿recomendarías estudiar publicidad, mercadeo, toda la cosa? Yo lo recomendaría, pero sabiendo en qué se mete. O sea, con Indague información. un poquito más, Indague consulte un bastante. poquito más. Y tome la decisión. Yo lo recomendaría, pero indague bastante. Yo siento que esta profesión a mí me ha dado algo que es poder ver cosas con otros puntos de vista, Ujú. ¿cierto? Lo mencionamos también en el capítulo anterior. Es cómo nos ponemos en situación. Por ejemplo, trabajé en un in-house de una compañía muy famosa que hace ropa interior, especialmente femenina, y pues qué iba a saber yo si escasamente sabía diferenciar entre un boxer de licra y uno de algodón. Entonces te pusiste en el papel de la película Lo que ellas Claro, quieren lo que y ellas te quieren de Mel colocabas, Gibson, sí, te colocaba la ropa interior y salías a trabajar, a así tal trotar, cual. tu día a Ah, con día que con esto la se ropa, siente. para esto es lo que siento. Exactamente, hasta que se cayó un secador en la bañera y hubo un corto. El caso es que tuve que aprender a entender la industria, a entender ese sector, a ponerme en situación de qué era lo que esperaban los consumidores de esa marca con respecto al producto y qué era lo que querían escuchar de la marca, porque es otra cosa. Una cosa es lo que te traiga el producto y otra cosa es lo que te dice la marca. Entonces, si esas dos cosas no están alineadas, ahí es donde empiezan las fallas y demás. Entonces, me tocó aprender de eso. Lo mismo me pasó con una empresa de cuidado personal francesa. Ok, has trabajado en Yo, lugares muy raros, la sí, verdad. es que la verdad ha sido tanto cosas industriales como agroindustria, como cosas que tienen que ver con cuidado personal, elementos médicos, en fin. Y vos sabes que en agencias de publicidad Ah, uno no, en tiene la agencia multicuentas, sí, uno entonces a uno conoce le muchos toca mundos. empaparse muchas cosas. Entonces, es eso. Me gusta esa parte que me ha podido llevar como a tener visión de otras situaciones, de otras realidades, para entender un poquito más qué pasa con las personas que consumen este tipo de producto o servicio, qué piensan ellos. Entonces, es bacano por ese lado. Yo lo recomendaría porque te ayuda, por ejemplo, si no precisamente vas a trabajar con esto, pero si vas a tener otro negocio, esta parte de publicidad, mercado de diseño te ayuda a entender cómo tu negocio puede mejorar y aplicar esos conocimientos a tu empresa, a tu emprendimiento, lo que sea. Bacano. De mi parte, el aprendizaje que rescato mucho de estas carreras es la interconexión y la posibilidad de reinventarse. Me ha permitido trabajar como diseñador gráfico, fotógrafo, analista de mercados, investigador, publicista, copy, pues creo que he podido hacer muchas cosas distintas. Mariscal de campo, Mariscal de detective. campo, aguatero, detective, policía, bombero. Ah, ahí volvieron los Ah, bomberos. pero mentiras, el hecho es que la profesión te permite irte reinventando en el tiempo, no te No encasilla te encasillas, exacto. y no te bloquea esa oportunidad de desarrollarte hacia otros horizontes diferentes. Si tú te sientes como ve, esto me parece interesante, ¿cómo lo puedo conectar con lo que ya tengo experiencia? Y Mm, lo que yo normalmente hago es algo nuevo que estoy estudiando, cómo se nutre de las otras experiencias o de las otras profesiones que tengo. Ahora estoy eso. estudiando diseño UX, entonces estoy enfocándome en esa área del UX, de las experiencias, pero cómo el diseño gráfico
el mercadeo, la publicidad, la investigación, la fotografía me nutren a esa carrera. Esa es la ventaja y la versatilidad que tiene este mundo. Eso para mí me parece que es maravilloso. Bueno, y bueno, vamos a hacer este capítulo más largo porque no queremos que nos crucifiquen nuevamente después de casi 1 hora y 2 años de podcast del capítulo anterior. Vamos a cerrar este tema ahí, no sin antes decirles que nos cuenten sus experiencias, sea de publicidad, de diseño, estudié derecho, estudié ingeniería, no importa, cuéntenos su experiencia y cómo llegaron a este camino para poder ampliar la conversación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, y escucharnos y vernos en las plataformas de iVoox, Spotify y YouTube. Nuestro querido Target Humano, esta ha sido una conversación íntima parte 2. Pues ya si quieren una parte 3, vamos haciendo un preguntas y respuestas. Sería bacano. Sería que muy la gente chévere. nos diga preguntitas curiosas para salir un poco de la parte tradicional de la propaganda. Podcast. Y bueno, y hay que decir que en la parte donde decís podcast más íntimo hay que poner la de George Michael, la de Carles Whisper ahí. Ya le dejamos tarea a la productora. Pero les agradecemos a todos, ante todo, su acompañamiento. Nuestro querido Target Humano, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en otra emisión. Un abrazo.